Bueno muchachos, entonces para esta semana 13 lo que vamos a trabajar nosotros es el tema de pH. Bien, espero que igual con las tareas, con las lecturas, con los temas estén entendidos de la mejor manera. Lo que nosotros estamos trabajando, todo lo que es la química general, una química analítica, una química orgánica, cierta parte de la fisicoquímica tiene que ver entonces con diluciones, con soluciones acuosas. Entonces siempre tenemos que tener claro que va a haber mayor proporción de agua que del analito que estemos nosotros estudiando. Bien, dentro de los conceptos generales que nosotros tenemos que saber o que tenemos que manejar para hablar de pH, tenemos que entender que hay una escala. Esa escala me dice qué tan ácido o qué tan básica es una solución. El 7 es el punto en el que nosotros estamos diciendo que es una solución neutra. Ya vamos a ir entendiendo todo. En este momento todos van a ser temas nuevos, todos van a ser conceptos que quizá no habíamos escuchado o que habíamos escuchado muy por encima. La escala va desde el 1 hasta el 14. Sin embargo, no son las únicas escalas que se puedan encontrar. ¿Listo? Esta es la escala del pH. Les decía yo, entonces si nosotros pensamos en el agua pura, solamente dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, en ese caso nosotros tenemos un pH neutro, ¿listo? En toda la mitad. No es ácido ni es básico. Cuando nosotros hablemos de equilibrio químico más adelante, vamos a ver de qué manera reacciona la molécula de agua y por qué ella es neutra. En este momento solamente sabemos nosotros que es neutra, que no puede generar entonces o no tiene la facilidad de generar hidrogeniones. pH lo que me dice es el potencial de hidrogenización. Un hidrógeno, si nosotros lo vemos desde la parte química, desde la parte primordial en la que nosotros tuvimos entonces, que alcanzamos a ver en el salón, entonces un átomo de hidrógeno, imaginando que esto es una esfera, ¿cierto? Entonces va a tener en el núcleo un protón que es de carga positiva y puede tener 0 neutrones, un neutrón o 2 neutrones. Digamos que en este caso va a tener un neutrón. Sí, eso eran los isótopos y los diferentes tipos de hidrógenos que pueden haber. Lo que sí sabemos es que en ese núcleo, independiente de cómo esté conformado, va a haber una carga que es positiva, un protón, ¿sí? Y alrededor de ella, esa cáscara de ese átomo, pensando que es esférico, ¿no? Esa nube de probabilidades donde puede haber un electrón en algún momento, si digamos tuviésemos la capacidad de fotografiarlo y tener ahí en estado estático ese átomo, entonces alcanzaríamos a notar que en alguna parte de esa nube electrónica donde hay mayor probabilidad de encontrarlo, encontramos ese electrón de carga negativa. ¿Sí? Bien, pues decimos nosotros que las reacciones tienen que ver con esta cantidad de electrones, porque esos electrones son los que se dan para otros átomos o se comparten para hacer enlaces, y todas las reacciones están relacionadas con ellos. Bien, si yo cogiese este átomo de hidrógeno y le quitara ese hidrógeno, pensando nosotros que decíamos también que en el nivel S tienen máximo capacidad de tener 2 electrones, ¿sí? Y en el nivel P otros 6. En total esos 8, la regla del octeto que nosotros veíamos en el colegio, era la cantidad de electrones en esos niveles más externos que van a necesitar esos átomos para parecerse a un gas noble, a los elementos del grupo 18. Bien, pues nosotros en este momento vamos a pensar en este hidrógeno que acaba de perder este electrón. Entonces ese hidrógeno va a quedar con carga positiva porque perdió ese electrón, ¿sí? Estos átomos, los átomos de hidrógeno, tienen capacidades muy importantes en la parte de la química porque son los que de alguna manera obligan a que hayan reacciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces él, como está ávido, está necesitando un electrón, en muchos casos va a intentar arrancarlo de alguna sustancia. Si nosotros pensamos en los ácidos, de pronto ustedes han visto películas, entonces en las películas, aunque no es la mejor manera de explicarlo, ven que el ácido es capaz de corroer metales, ¿sí? Que los disuelve, es una sustancia corrosiva. Si también nosotros pensamos en lo que sucede en esos casos con muchas sustancias, pues lo que está pasando es que los hidrógenos están de alguna manera raptando esos electrones de esa sustancia, se los están quitando y de paso pues entonces están haciendo que haya otras reacciones secundarias.
Bien, entonces esas moléculas que tienen esa capacidad de hidrogenarse, de producir estos hidrógenos, son corrosivas y entre más tengan la capacidad de producir iones de estos, entonces van a estar más cercanos a la parte del 1, ¿sí? Del 7 hacia el 1 estamos hablando que son soluciones ácidas. Sin embargo, no son las únicas que generan reacción, ¿sí? Porque también estamos hablando que hay otras sustancias que son las soluciones alcalinas, que van a tener pHs entre el 7 y el 14. Son soluciones alcalinas o también conocidas como básicas. Esas sustancias, por el otro lado, entonces no tienen la disociación de hidrogeniones, sino que van a tener disociaciones en las que se van a producir iones de OH negativo. Un átomo de oxígeno, ¿sí? Que si nosotros pensásemos en el átomo de oxígeno con la química orgánica que ustedes vieron en 11, entonces decíamos que los oxígenos tienen 6 electrones y que le están faltando 2 electrones para parecerse al elemento que le sigue en la tabla. ¿Sí? Buscamos entonces por acá y vemos el oxígeno. Está el oxígeno en el grupo 16, después el flúor y después el helio, grupo 17, grupo 18. Al oxígeno, si llegase a tener otro hidrógeno, se va a parecer al flúor, y si llegase a tener otros dos, pues se va a parecer al neón, al gas noble que está más cerca a él. Entonces, el oxígeno, para lograr eso, pues lo que hace siempre es compartir electrones, ¿sí? Entonces, digamos que en ese caso viene un hidrógeno que solamente tiene un electrón y lo comparte. Cuando esos dos átomos están compartiendo esos dos electrones, entonces se van a parecer a esta molécula, OH, ¿sí? Y al oxígeno, ¿cuántos electrones le quedarían faltando? En este caso ya tiene 2, 4, 5, 6, que eran los que tenía, y va a tener otro, ¿sí? Entonces ya tiene 7, le está faltando 1. ¿Qué es lo que va a pasar con esa molécula? Como ese oxígeno le falta solamente un electrón, ya estaría químicamente parecido al flúor, ¿sí? Porque ya obtuvo un electrón de más. ¿Cuál? El que está compartiendo con ese hidrógeno. En ese caso, ese hidrógeno tendría los 2 electrones que le hacían falta para parecerse al helio. Y como le está solo faltando uno y está en una solución acuosa, y decíamos que aquí podría haber un electrón, pues ese electrón se viene acá a vivir con ese oxígeno. Entonces, en ese caso, tiene un electrón de más. Esta molécula quedaría con carga. Toda la molécula con carga negativa. Eso lo representamos acá de esta manera. En muchos libros ustedes pueden encontrar esto de esta forma o pueden encontrar H3O positivo, ¿sí? Químicamente hablando es así lo que pasa, que a una molécula de oxígeno, a una molécula de agua, H2O, se le pega un hidrógeno de esos que está positivo, más H+, y entonces tenemos esta molécula. Pero para términos generales, en muchos libros ustedes pueden encontrar H3O, U o H positivo, y estamos hablando de lo mismo. La parte o el ion que me interesa va a ser el H+, independiente de que esté pegado o no a una molécula de agua. Y les decía yo, si yo cojo este hidrógeno y este OH, pues cuando yo los uno voy a tener una molécula de agua, y uno es positivo y el otro es negativo, cargas diferentes se atraen. Bien, pero si nosotros estamos hablando de una solución acuosa en la que no hay equilibrio, en la que no hay la misma cantidad de ellos, pues va a haber o más de uno o más de otro. Decíamos nosotros que si hay mayor cantidad de hidrogeniones, estamos hablando de soluciones ácidas. Si hay mayor cantidad de OHs, esas soluciones van a ser básicas o alcalinas. Bien, borramos esto y seguimos explicando. Ahora, como nosotros estamos hablando de soluciones ácidas o básicas, tenemos que identificarlas, tenemos que entrenar el ojo para saber si ellas van a generar una molécula o un ion de los que son H+ o de los que son OH-. Es realmente sencillo detectarlos porque las moléculas como el ácido clorhídrico, HCl, como el ácido fosfórico, al ácido sulfúrico, digamos, o el ácido fosfórico, que por nomenclatura decíamos nosotros que los leíamos de derecha a izquierda, entonces sería el cloruro de hidrógeno
o el tetraoxosulfato de dihidrógeno, tetraoxofosfato de trihidrógeno. Decíamos nosotros que habían otras maneras de mencionarlos, que si tenían los hidrógenos era lo primero que yo iba a mencionar, ¿sí? Lo primero que iba a nombrar. Entonces el dihidrógeno tetraoxosulfato es otra forma de IUPAC de mencionarlo, pero tienen nombres tradicionales, y el problema de la parte cultural es que nosotros, si tenemos una tradición, muchas veces dejamos de estarnos cuestionando por qué la tenemos, sino que simplemente la seguimos empleando. Eso es lo que ocurre en estos casos. Ellos tienen un nombre por el sistema tradicional y ya se quedó en la cabeza de muchas personas. Ustedes se van a dar cuenta a lo largo de su carrera que la gente sigue diciendo el ácido sulfúrico, aunque no sabemos de dónde ya viene eso. Sí, habían reglas de nomenclatura, pero como les comentaba, creo en algún momento en el laboratorio o en la clase, esa nomenclatura tradicional ya está mandada a recoger. Solamente hay una nomenclatura, que es la nomenclatura IUPAC, que está desde el 2005. Bueno, ¿qué vemos nosotros de esas moléculas? Que todas esas moléculas tienen al lado izquierdo, al lado de allá, hidrógenos. Si esas moléculas tienen hidrógenos al lado de allá, cuando ellas se disocien, si yo las pongo en agua, pues ellas se van a separar. ¿Sí? Decíamos nosotros que si está pegado al oxígeno, lo más seguro es que sean enlaces covalentes y esos enlaces no se vayan a romper. Pero lo que está a la izquierda y que no está pegado a oxígenos, en estas dos moléculas de abajo, son hidrógenos. En ese caso esas moléculas se van a separar en hidrógenos por un lado y la parte negativa por el otro. En el caso de la molécula de arriba, la parte negativa sería el cloro, el ion cloruro se llamaría en ese caso. Bien, y todas esas moléculas son moléculas que van a tener disociaciones ácidas. ¿Sí? Van a liberar hidrogeniones. Y las otras moléculas, que son las bases, como el hidróxido de sodio, si vemos nosotros en la tabla periódica grupo 1, grupo 2 y grupo 13, ejemplo, entonces por lo menos tenemos el magnesio, que por la posición, si está en el grupo 2, pues va a tener un estado de oxidación más 2. Por lo mismo va a necesitar 2 OH para que sea una molécula neutra. El hidróxido de sodio, el hidróxido de magnesio, el hidróxido de aluminio son moléculas básicas. ¿Y qué vemos que tienen ellas de característico? Que lo que está pegado al oxígeno en la parte derecha, que lo que se va a disociar, ¿sí? Lo que está en la parte derecha son hidroxilos, por eso se llaman hidróxidos. Hidróxido de sodio, hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio. Todos ellos entonces van a ser soluciones que van a ser de tipo básico. Son soluciones básicas. Matemáticamente a mí me va a interesar cuán grande va a ser la capacidad de disociarse, bien sea como hidrogeniones H+, o como hidroxilos OH-. Eso matemáticamente yo lo encuentro encontrando o sacando el logaritmo negativo o el menos logaritmo de la concentración de, si yo voy a sacar pH, pues el pH es igual al menos logaritmo de la concentración, esos corchetes significan concentración molar de hidrogeniones. ¿Sí? Bien, pues si yo quiero sacar el pOH, pues el pOH va a ser igual al logaritmo negativo de la concentración molar de los OHs negativos. Concentración molar, ¿no? Moles sobre litros. Bueno, ahora, para esta primera semana del tema de pH, nosotros vamos a tomar todas las moléculas como moléculas que se disocian completamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la realidad el ácido clorhídrico, HCl, se disocia completamente. Hay una flecha, todo lo que hay de ácido clorhídrico se disocia en hidrogeniones positivos más cloruros negativos. Pero el ácido sulfúrico, por ejemplo, se disocia completamente. Hay una flecha unidireccional que me disocia en hidrogeniones más, si solo se perdió un hidrogenión, el resto me va a quedar de esta manera, HSO4 con carga negativa. Y esta partecita, ese ion
ácido de sulfato no va a ser completamente disociado como esta flecha, sino que vamos a ver una semana o 2 semanas adelante, el el HSO4 negativo es una molécula que se disocia muy poquito, que tiene la capacidad de disociarse tan pequeñita que se producen hidrogeniones Si más SO4 menos 2, pero mucho de él va a reaccionar nuevamente y se va a devolver, se van a encontrar estas dos moléculas y se va a producir esto. Entonces son reacciones reversibles, reacciones que no suceden de esta manera. Un ejemplo, si yo cojo un papel y lo quemo, todo el papel se va a volver carbono, dióxido de carbono y agua, ¿sí? Yo no me puedo devolver a partir de las cenizas de un papel, no puedo volver a tener un papel nuevo, ¿sí? Pero hay otras reacciones en las que yo puedo transformar lo que tengo como reactivos en productos, pero los productos se pueden devolver a ser reactivos. En este caso esto es una reacción unidireccional, estas son reacciones que tienen la capacidad de devolverse, se llaman reacciones reversibles cuando tienen esta doble flecha. Pero como les decía, eso más adelante lo vamos a trabajar con calma. En este momento lo que sí tenemos que saber es que estas reacciones, todas las que vamos a ver el día de hoy y para esta semana, son reacciones que no son reversibles. Son reacciones que tienen una sola dirección. Todas van a ser un reactivo que se transforma en un reactivo que se transforma en productos. Bueno, entonces, del tema que más tenemos que trabajar, vamos a encontrar o vamos a hacer una tablita en la que sigamos hablando de la teoría y vamos buscando esas tablitas. Entonces tengo aquí una solución. Vamos a decir que esa solución es una solución al 10% de ácido nítrico, HNO3. ¿Listo? Y me van a preguntar cuál es el pH. ¿Qué tengo que saber yo? Que para todos estos ejercicios la parte matemática tiene que estar en corchetes, o sea, en moles sobre litros. Por lo mismo, entonces yo tendré que buscar cuál viene siendo primero la densidad de la solución del ácido nítrico, porque como esto me dice que es tanto por ciento, pues bueno, otro dato que yo voy a necesitar saber es si es peso o peso-volumen. En este caso vamos a decir que es volumen. Y como es volumen, pues voy a necesitar yo pasar este volumen a gramos y después con el peso molecular de la molécula de ácido nítrico voy a encontrar cuántas moles hay por litro. Sé que si esto es peso-volumen, en tanto por ciento, pues lo de abajo son 1000 litros. Bien, para esos datos entonces les decía yo que necesitábamos densidad. Entonces, ese tipo de ejercicios primero, o el ejercicio me da la densidad o me toca a mí buscarla, ¿sí? Entonces digamos que esa solución al 10%, estos son datos solamente inventados para que hagamos el ejercicio, para que hagamos el procedimiento, me dice que tiene una densidad de 1.16 gramos sobre mililitro, ¿sí? Y me dice en este caso que hay, qué sé yo, hasta en la parte de aquí hay 1 litro. Si el dato me lo dieran o no me lo dieran, lo que yo tengo que saber es que para el cálculo matemático el volumen es indiferente, ¿sí? Porque yo, como estoy haciendo un análisis matemático, pues yo puedo imaginar que tengo 1 mililitro, como tengo 1 litro, o tengo que igual leer la parte del el contexto del ejercicio para saber qué me dan, qué puedo hacer o no puedo hacer con él. En este caso, si tengo que encontrar el pH y me dan la densidad, pues entonces yo tendré que arrancar. Decíamos nosotros que yo slash en los ejercicios de conversión no utilizo, el trabajo es una línea horizontal. Entonces ese 10% significa que hay 10 mililitros de la solución, del soluto sobre 100 mililitros de la solución. Ahora, ¿qué tengo que ver yo? Pues entonces, que voy a tener que cambiar estos mililitros de soluto por gramos de soluto, ¿sí? Y me dicen que 1.16 gramos es lo que yo tengo, 1.16 gramos es lo que hay presente en 1 mililitro de la solución, ¿sí? En este caso, pues entonces estos mililitros
de la solución no se me pueden ir, entonces no, por acá no va la cosa, ojo ahí. ¿Por qué? Porque esta es la densidad de la solución. Este caso, y estaba intentando hacer un ejercicio pues para que hiciéramos la determinación nosotros teórica, pero entonces en este caso yo lo que tengo que utilizar es que esto es peso-peso, o sea, gramos sobre gramos, ¿sí? ¿Y por qué lo tengo que saber o por qué yo lo tenía mal? Porque los ácidos que nosotros estamos encontrando que están disueltos, ¿sí? Siempre se determinan así, porque los ácidos son, este tipo de ácidos tienen un gas o son gaseosos y están licuados en agua. Eso quiere decir que ellos por naturaleza no se encuentran en estado líquido, sino que yo tengo que poner cierta cantidad de agua para que ellos se licúen ahí, para que pasen entonces al estar en estado líquido. ¿Sí? Estos ejercicios, como les digo, generalmente el ejercicio les da todos los datos. Aquí empecé fue solamente a patinar por lo que estaba colocando los datos así, de la nada. Bien, entonces, si digo que es peso-peso, me está diciendo que son gramos de soluto sobre gramos de solución. ¿Por qué tengo que saber eso yo o por qué me doy cuenta de los errores en el caso de estos ejercicios? Porque si yo encuentro la densidad, en la densidad yo no puedo encontrar cuánto hay de soluto, sino que yo cojo la solución, cuando estemos en el laboratorio pues me preguntan o miramos si tenemos algún ejercicio en el laboratorio en el que toque sacar datos de densidad, pero entonces yo cojo el líquido, la solución, sé qué volumen hay, lo peso y con eso conozco la relación entre peso y volumen, que es la densidad, ¿sí? Ahora, retomando, ¿cuál será el pH de una solución 10% peso-peso de ácido nítrico si sabemos que la densidad es 1.16 gramos por mililitro? Bien, ese 10% peso-peso significa que son 10 gramos de soluto sobre 100 gramos de solución. Por la solución, porque esa es la densidad de la solución, es de 1 mililitro de la solución, y por eso me di cuenta también, ¿no? Porque entonces aquí si yo hubiera intentado cambiar los datos, pues no tenía cómo convertir, ¿sí? O iba a convertir sí, pero no los datos que tengo a los que llegar. 1 mililitro de solución me dice que pesa 1.16 gramos. ¿De quién? Pues de la solución. Entonces con eso gramos de solución y gramos de solución se van a ir y me quedan gramos de soluto sobre mililitros de solución. Tengo que llegar a concentración molar, o sea, moles sobre litros. Decimos que 1000 mililitros son 1 litro. Entonces con eso mililitros y mililitros se van y tengo en la parte de arriba gramos y en la parte de abajo litros. Pero el ejercicio que me pide, concentración molar. Entonces tengo que volver los gramos mol. Y para pasar de gramos a moles y de moles a gramos es con el peso molecular. Entonces, por una mol del soluto, ¿el soluto quién es? El soluto es ácido nítrico, HNO3, pesa. Entonces vamos a la tabla periódica y buscamos el hidrógeno pesa 1, como es esta molécula, entonces el hidrógeno pesa 1, el nitrógeno pesa 14, ¿dónde está 14? Y el oxígeno pesa 16, pero tenemos 3 oxígenos, entonces 16, 16 y 16. Entonces, 14 y 16 me dan 30, 46, 50 y 62, 63. Esa molécula pesa 63 gramos. Entonces los gramos se van con los gramos y tenemos moles en la parte de arriba y litros en la parte de abajo. Fueron las únicas unidades que no se cancelaron. Entonces, voy a la calculadora. ¿Dónde tengo la calculadora yo? Pauso y voy por la calculadora porque no la dejé acá. Y ya venimos. Bueno, ya tengo calculadora. Y decimos nosotros que 10 dividido 100 por 1.16 por 1000 dividido 63. Entonces la concentración de esta solución es 1.84 moles de HNO3 sobre 1 litro. ¿Sí?
Si me dieran otro volumen, si me dijeran que aquí hay 100 mililitros o si me dijeran que aquí hay 10 mililitros, para el caso y lo que yo estoy haciendo, aquí tomé como si fueran solamente 100 gramos, ¿sí? Aunque yo sé que es un litro, pero ¿para qué es eso? Porque me dieron en este caso concentración en tanto por ciento, ¿sí? Bueno, bien, me dice que es 1.84 moles sobre litro. Bien, miro ahora la molécula es HNO3. Esa molécula se va a disociar en hidrogeniones positivos más NO3. Decíamos nosotros en estequiometría, si yo tengo un emparedado, ¿cierto? Un emparedado, esto se disocia en un jamón, en un queso y en 2 tajadas de pan, ¿cierto? Entonces, en este caso, si yo tengo un jamón, tengo un queso. Si yo tengo una molécula de ácido nítrico, voy a tener una molécula de hidrogeniones y una molécula de NO3, independiente de que la molécula o el ion NO3 negativo tenga 3 oxígenos y un nitrógeno. Todo esto está una sola vez. Y si yo sé que la concentración es 1.84 molar, corchetes, es válido también ponerlos, quiere decir que yo voy a tener de esto 1.84 y de esto 1.84 también. ¿Sí? Para pH no me importa nada diferente a los hidrogeniones o a los hidroxilos. Esta molécula tiene hidrogeniones, ¿cierto? Y como tiene hidrogeniones, pues entonces a esto es a lo que le tengo que sacar el logaritmo negativo. Decimos menos logaritmo de ANS. La ANS, la answer, la respuesta era 1.841269.841. ¿Sí? No me voy a poner a escribir aquí 1.841269.841, pero sabiendo que están los datos en la calculadora, pues los uso. Menos logaritmo de ANS y le doy igual. Y me dice que el pH de esa solución es menos 0.26. Profe, pero es que usted estaba diciéndonos que la concentración va en una escala desde el 1 hasta el 14. Si ustedes revisan el video al puro comienzo, les decía yo que la escala normalmente se trabaja entre 1 y 14. Sin embargo, no son los únicos valores que se encuentran. Ya vemos nosotros que podemos encontrar valores negativos e incluso podemos encontrar valores superiores al 14. ¿Sí? Entonces, en este caso, para este ejercicio, siempre trabajando con el menos logaritmo. Para este ejercicio me dice que el pH es menos 0.26. Pero bien, borremos esto. Ya encontramos entonces el pH para el ácido nítrico 1.84. El pH es igual a menos 0.26. Aquí hicimos un ejercicio en el que tuvimos que hacer conversión de unidades, porque teníamos las unidades en peso-volumen, en peso-peso, otra vez yo embarrándola, y lo tuvimos que pasar a moles litros. Ahora, lo que yo tengo que buscar, digamos que tengo una solución de ácido clorhídrico de concentración, si esta era 1.84, ahora vamos a decir que voy a buscar una concentración 1.8 y una concentración ácido clorhídrico de concentración 1 nada más y una solución de ácido clorhídrico de concentración 0.1. Esta es importante, ya vemos por qué va a ser importante. Y además de eso, para hacer los ejercicios, entonces vamos a buscar una solución de NaOH al 10%, peso-volumen, ¿sí? Aquí los datos los estoy colocando yo inventados solamente para que hagamos ejercicios, y además una solución de NaOH, concentración 1.8 molar, NaOH, concentración 1 molar y NaOH de concentración 0.1 molar. Si esos corchetes cuadrados significan moles sobre litros. Bien, acá como ya me están dando a mí las concentraciones, esta y esta, en moles sobre litros, pues solamente tengo que sacar el menos logaritmo de 1.8. Y para esta me da menos 0.25. Para esta de acá, menos logaritmo de 1, me dice que el pH es 0. Para la del 0.1, menos logaritmo de 0.1. Y me dice que el pH de esta solución es 1.
Quiere decir que esta escala que está estudiada entre el 1 y el 14 está teniendo como puntos extremos una concentración de ácido clorhídrico del 0.1 molar de un ácido fuerte. Ya más adelante vamos a entender que es un ácido fuerte y que es un ácido débil, o que es una base fuerte y que es una base débil, pero en este caso esa concentración de ácido clorhídrico 0.1 es el punto más extremo que se tiene en cuenta en la escala, aunque no es el único. ¿Y por qué yo no tengo en cuenta pHs como el pH 0 o como el pH 0.25? Porque son pHs tan corrosivos que si yo los voy a medir con un equipo, la posibilidad de que yo dañe el equipo es muy alta, porque son muy corrosivos, ¿sí? Bien, ahora vamos por este lado, por el lado de las bases. ¿Qué tengo que saber yo? Que el NaOH, si se disocia, si se separa por acá, lo voy a tener en forma de sodio positivo y de hidroxilos negativos, ¿sí? Entonces tengo que encontrar primero cuál es la concentración molar de él para saber cuál es la concentración molar de los OHs. El sodio no me importa para pH. Y después de saber cuál es la concentración de los hidroxilos, pues saco el menos logaritmo, y cuando le saque el menos logaritmo voy a tener pOH. Ya miramos qué es lo que pasa ahí. Entonces decimos que es 10%, son 10 gramos de NaOH, que es el soluto, sobre 100 mililitros de la solución. Eso significa tanto por ciento, no lo estoy poniendo en slash, sino que lo estoy poniendo en líneas. Por una mol de NaOH, que pesa, el sodio pesa 23, van a la tabla periódica y lo buscan, 23, el oxígeno pesa 16 y el hidrógeno pesa 1, 6, 9, 10, 0, y llevo 1, 3 y 1, 4, pesa 40 gramos, una mol. ¿Sí? Ojo, aquí no voy a poner gramos mol, porque este mol que está en la parte de abajo es lo mismo que ponerlo arriba. ¿Por qué? Porque estamos poniendo todo debajo de esta línea, por eso esa mol está allá arriba. ¿Sí? Además, si ponen gramos mol, después no van a tener con qué cancelar esos moles de abajo. 40 gramos mol. Bien, y ya con eso, los gramos los puse en moles, pero me faltan los mililitros, pasarlo a litros. Por 1000 o 1000 mililitros son 1 litro. Cancelo mililitros con mililitros y me quedan moles sobre litros. ¿Cuál es la concentración de esa solución? 10 dividido 100, 100, ojo, lo embarran con los ceros, dividido 40 por 1000. Esta solución es una solución 2.5 molar de NaOH. Saco el menos logaritmo de 2.5. Y me dice en ese caso que el menos logaritmo, entonces acá lo que yo estoy sacando es pOH, y el pOH de esa solución es menos 0.39. ¿Sí? Ese sería el pOH, pero para los que me estamos trabajando, como estamos trabajando en unidades de pH, pues tengo que buscar cómo convertir pOH en pH. Aquí viene un paréntesis de la historia que les voy a contar a futuro. El agua tiene una constante de disociación que es 1 por 10 a la menos 14. ¿De dónde sale eso? De determinar cuál es la concentración de hidrogeniones y de hidroxilos que se obtienen en el agua, ¿sí? Y esas soluciones, todas las que estamos trabajando acá, les decía yo que como son en medio acuoso, como la química orgánica, como la química analítica, entonces va a haber más agua que el analito que estemos estudiando. Por lo mismo, esa capacidad de obtener hidrogeniones o hidroxilos siempre van a estar relacionadas, y cuando hay muchos hidroxilos van a haber pocos hidrogeniones, y cuando hay muchos hidrogeniones hay pocos hidroxilos. Y en el agua, que está compuesta de un hidrogenión y un hidroxilo, pues van a estar los dos en toda la mitad, en la misma concentración, ¿sí? Son equivalentes inversos. Cuando uno baja, el otro sube. Cuando uno disminuye, el otro también va a aumentar, ¿sí? Se tienen que mantener ellos. En el agua están en la misma cantidad. Y en este caso, y basado en ese 1 por 10 a la menos 14, yo sé que el pH más el pOH, más adelante cuando hablemos de equilibrio químico vamos a ver entonces de dónde sale eso, pero es igual a 14. Por el momento me tienen que creer con los ojos cerrados y saber que pH más pOH es igual a 14. Como el pOH del hidróxido de sodio es menos 0.39, pues entonces yo despejo acá. Esto es pOH. pOH es menos 0.39, que es igual a 14, y esto
pH. ¿Sí? pH más esto es igual a 14. Como necesito encontrar pH, pues entonces tengo que coger este dato y pasarlo al otro lado. Pero como ese dato está restando, va a pasar al otro lado a sumar. Entonces, pH va a ser igual a 14 menos, pasó a más 0.39. Y en ese caso les decía yo que esto está entre 1 y 14, pero para este ejercicio pues va a ser 14.39 para esta solución de acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 14 más 0.39 pues me va a dar 14.39. Listo. Borro esto de acá. Y bueno, ¿y por qué saqué de una vez el menos logaritmo? Porque ya había encontrado la concentración de esto, que dijimos que era 2.5 molar, ¿cierto? Y ese 2.5 es la cantidad también acá, 2.5 moles de sodio y 2.5 moles de OH. Como estoy buscando las moles de OH, ese es el dato al que le saqué el menos logaritmo. Bien, en el ejercicio de abajo me dice 1.8, pues otra vez vuelvo y saco el menos logaritmo de 1.8 y me dice que es 0.25. Para el pH, pues entonces voy a tener que pasar otra vez 14 más 0.25, pues entonces para este ejercicio me va a dar 14.25. Para uno de pH 1, el menos logaritmo de 1, ya habíamos dicho nosotros que era 0. Entonces en ese caso 14 más 0, pues para este valor es 14, ¿sí? Y el de punto 1 me dice que es 1, ¿sí? Entonces, como el pH en este caso es 1, digamos, para este ejercicio, entonces vuelvo y borro estos datos y lo dejo acá. Si sé que el hidróxido de sodio es de concentración 0.1, pues sé que el sodio es 0.1 y el hidroxilo también es 0.1, ¿sí? Le saco el menos logaritmo a la concentración de OH. Y eso, o sea, el menos logaritmo de 0,1 y me dice que es 1. Entonces, el menos logaritmo de OH es 1. O sea, 1 es el pOH, ¿cierto? Si saco el menos logaritmo de OH, estoy encontrando pOH. pOH es igual a 1. Ahora bien, el pH, basados en esta formulita de acá, es igual a 14 y paso este 1, que es positivo ahora, al otro lado y va a pasar a restar menos 1. El pOH, si es 1, coloquémoslo acá, pH va a ser igual a 14 menos pOH. ¿Sí? ¿Esto de dónde sale? Lo estoy despejando de acá. 14 menos 1 viene de aquí. Entonces el pH para esta solución 0.1 va a ser de 13, 14 menos 1. Bien, estos ejercicios entonces, como les decía, vamos a empezar a trabajar ejercicios. Les cuelgo otros 2 videos. Los ejercicios todos tienen que ver con lo mismo, ¿sí? Encontrar la concentración. Estas clases que estamos nosotros trabajando son clases de 2 horas. Quiere decir que les voy a colocar solamente otro videito de 40 minutos más en el que hacemos unos ejercicios como para que empecemos a desarrollar esa parte de la capacidad. Como les decía yo, hacer ejercicios de estos es igual que caminar. Uno tiene que estar practicando y practicando y repitiendo hasta que la memoria muscular para desarrollar esos ejercicios fluya solita. Listo, entonces hasta acá va el primer video, lo cuelgo y les voy colocando entonces ahí ustedes para que vayan tomando sus notas en los cuadernos y todo.